Y si acaso se han perdido parte de la película, una vez más, en la hoja que estoy haciendo mención, hay una página de internet al final de esta sección donde pueden ver o pueden escuchar los videos o las conversaciones anteriores. Pero cuando iniciamos la conversación, la iniciamos con el entendimiento de que los escritores de la Biblia, iniciando con Jesús, que él no escribió nada de la Biblia, él la inspiró, pero no la escribió. Pero hablando de Pablo, hablamos de Pedro, hablamos de este anciano gobernante o este pastor llamado Timoteo, es lo que hemos mencionado. Todos ellos tienen en común lo que Cristo tuvo en común, es que ellos vieron su vida en un proceso de sucesión. Yo argumentaría, es lo que hemos estado diciendo, que las personas que se encuentran con Cristo son las personas que entienden que una de las labores principales de uno es preparar la generación que viene detrás de nosotros, de tal manera que nuestra función es pasar el evangelio a los que vienen. Una de las tragedias de nuestra cultura es cuando empieza a existir un distanciamiento en las dos manos, ilustrando las generaciones, y eventualmente no hay conexión de una generación a otra, y decimos, es que los abuelos iban a la iglesia, pero los nietos ya no van. Es que los abuelos sirvieron al Señor, los nietos ahora, ¿sí me explico? Porque empieza a haber ese distanciamiento en las relaciones, de la cual el apóstol Pablo inició la conversación hace 3 semanas hablando desde la cárcel, sabiendo que su tiempo estaba limitado y su experiencia estaba limitada. ¿Por qué? Porque el punto es de que, así como las fotos ahí en el Dennis de la ciudad de Mission, es que todos somos interinos, no hay permanentes. Entonces, como pastor, la realidad es que yo soy un pastor interino. Yo no voy a estar aquí para siempre. Alguien más va a usar este micrófono en algún momento, no sé cuándo. Ustedes no son permanentes, son interinos. En el cielo no va a haber conexión sanguínea, no tendremos hijos, ni nietos, ni esposo, ni suegro, ni cosas por el estilo. ¿Me explico? Entonces todo tiene su final porque lleva un propósito más grande. Entonces como iglesia lo que queremos hacer es enfatizar ese ministerio de sucesión, porque ahora quiero llevarles a otro de los líderes de la iglesia. Quiero hablarles acerca de un pastor, de un obispo, de un anciano gobernante, que es lo mismo, y este es el hermano menor de Cristo, de Jesús. Su nombre es Santiago. Santiago es uno de los hermanos carnales de Jesús, y él se convierte, después de su transformación por el evangelio, él se convierte en el líder o en el pastor de la iglesia madre, que es la iglesia en Jerusalén. Y la iglesia en Jerusalén está en un proceso muy difícil, y el proceso de ellos es el proceso de transición. Una vez más, imagínense esas fotos que hay ahí en el Dennis de Mission, donde la foto de 1928 tiene carretas, inclusive unas carretas no es por caballos, es con chivos, no sé por qué traen chivos, pero están todos los edificios así como se ve en las películas del oeste, donde hay vaqueros, así están las fotos. Entonces, Mission ha transicionado despacio, porque no es una ciudad muy, muy avanzada, pero en la transición, algo similar está pasando en la iglesia de Jerusalén hace 2000 años, y Santiago, en ese periodo transitorio, él escribe a la iglesia. Una de las transiciones que la iglesia va a experimentar, que son muy difíciles de vivir, y algunos de ustedes van a relacionarse con ello, es la transición de sufrimiento, de pérdida, de luto. Es la transición en la cual la iglesia en Jerusalén va a experimentar una persecución severa. Entonces, Santiago está hablando acerca de esto. Santiago está llevando una conversación con estas iglesias, con esta gente, de tal manera que este ministerio de sucesión para Santiago, que este es el punto de la carta, es que les ayuda a transicionar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Es la transición de entender que Santiago, que creció con Jesús, es su hermano menor de Jesús, ¿sí? Aunque él viene a conocer o a reconocer a Cristo como Dios mismo después de que Cristo ya no está con ellos, ya ascendió al cielo, es que él les recuerda que el Antiguo Testamento para el judaísmo, importante que fue, simplemente era un análisis o era un diagnóstico de la condición del hombre, de que el Antiguo Testamento, su función era el cumplimiento del Antiguo Testamento, y el cumplimiento es obviamente Cristo. Entonces, en ese periodo transitorio, que yo no sé si esta mañana tú estás en un periodo transitorio, no sé si estás transicionando en la cual ves a tus hijos crecer, a tus nietos, no sé si estás en una etapa en la cual el 2019 se ve un poquito diferente, tal vez ya recibiste noticias de algo que no esperabas, tal vez experiencias agradables, y estás por casarte, te has casado, a lo mejor descubriste que estás embarazada, no sé cuál sea el proceso en tu vida, pero cualquiera que sea la transición, quiero que vean cómo Santiago nos lleva a recordar lo que hemos hablado. Parte de lo que hemos hablado es el hecho de, can you guys give me the next slide please? Es el hecho de entender que esta experiencia está basada en lo que Cristo dijo de su persona,
Está basada en el comportamiento de Cristo, basado en su carácter y eventualmente en lo que la iglesia es. Y para nosotros, la semana pasada, donde enfocamos la conducta de Cristo, basado en su carácter, esto es lo que Cristo dijo de su persona, su conducta para nosotros la encarnamos, la establecimos en la iglesia a través de los ministerios que establece Pablo en Efesios, del ministerio profético, evangelístico, pastoral, enseñanza y apostólico. Una cosa que quiero que recuerden, y otra vez, porque este es un tema extremadamente relevante en nuestro tiempo, es que ya sea la estructura de la iglesia, la estructura de la familia, la estructura del trabajo, la estructura de tu cuerpo. Cuando tú vas al doctor, el doctor evalúa tu cuerpo basado en una estructura. Tu riñón debe de funcionar de cierta manera, tu corazón debe funcionar de cierta manera, tu presión arterial tiene que, ¿sí me explicó? Entonces, todo tiene estructura. ¿Qué es el punto? Ese es el punto. Es de que la estructura, siempre y cuando esté basada en la conducta de Cristo, basada en la esencia de Cristo, la conducta es importante, la estructura es importante porque debe de servir a la iglesia. El problema de las iglesias en ese tiempo y en nuestro día es que la estructura se convierte literalmente en que la iglesia empieza a servir la estructura. Eso nunca, en otras palabras, piensen en el matrimonio. ¿Sí? La razón que nos casamos y que tenemos un acta de matrimonio, la razón por cual llevamos estas leyes humanas y divinas es para que sirvan a la pareja, no al revés. ¿Sí me explico? No es que la pareja sirve al matrimonio, es que el matrimonio sirve a la pareja a poder llevar esa vida en la cual se convierte en uno. En la semana pasada hablamos de que la ilustración más clara es precisamente la familia, donde mamá y papá están en el círculo, en el centro como los líderes, pero su liderazgo no los hace mejores que el resto de la familia. Su liderazgo está basado, igual que en la iglesia, en una actitud o en una vida en la cual es de servicio. Entonces, en la cuestión de la iglesia, nosotros llamamos esto la doctrina de, en inglés se dice complementarism, para complementar. Si ustedes piensan en Adán y Eva, Adán es puesto en el huerto y el Señor le da su ayuda idónea. Entonces, el hecho de que Eva como mujer sea ayuda idónea a Adán no implica que Adán es mejor, es de más valor o de más autoridad. Es simplemente que a nivel función las cosas cambian. Entonces, piensen en la familia. Eso lo explicamos la semana pasada. Es exactamente lo mismo. A nivel de familia, I need the next slide, guys. A nivel de familia es exactamente lo mismo, donde esta experiencia de la familia o de la iglesia no es simplemente el hecho de que seamos diferentes en función, pero somos exactamente igual en esencia. Respondimos a varias preguntas esta semana pasada con respecto a la iglesia y hablamos de quiénes son los que dirigen la iglesia, los ancianos gobernantes, pastores, obispos, como quieran llamar, y hablamos de quiénes son ellos. Y otra vez, no vamos a repetir todo lo que dijimos la semana pasada, pero hablamos de las cualidades. ¿Quién califica para hacer esto? Hablamos de lo que en este caso, lo que ellos hacen, qué labor hacen. Ya cuando vemos quiénes son los que califican, ahora qué es la labor que hacen. Y descubrimos tres cosas. Descubrimos que ellos son los que gobiernan, los que pastorean y los que enseñan. La semana pasada les pedí que cuando hablamos del gobierno, que gobiernan la iglesia, pusieran por un lado el pasaje de Isaías 53, porque el gobierno de la iglesia es en el contexto del siervo sufriente. ¿Cómo es que Cristo gobernó? Gobernó Cristo, su supremacía está basada en su humildad. Entonces, como padres, como varones, si el Señor nos pone como cabeza del hogar, como aquellos que gobernamos, nuestro gobierno tiene que ser como el de Cristo. ¿Cómo fue el liderazgo de Cristo? Sacrificial, de servicio. Eventualmente es un liderazgo o un gobierno que se da por amor a, en este caso, por la iglesia. Entonces, pensemos en ello porque su función es pastorear, su función es la enseñanza. La última de las preguntas es ¿cómo es que lo hacen? ¿Quiénes son? Es la primera pregunta que hablamos de ello. La segunda, que es la que acabamos de hablar, es simplemente el pensar en qué es lo que hacen. Esta tercera es cómo lo hacen. Y otra vez, si estuvieron aquí la semana pasada, recuerdan que hablé de los badges de una charola, de como una credencial en la cual digo, aquí están mis credenciales, aquí están tal vez mis éxitos, tal vez mis logros. Y dijimos que no pueden los líderes en la iglesia o en el hogar ejercer su liderazgo con charolas, como si fueran policías que dicen aquí está mi charola para poder tener ciertos privilegios. Pero hicimos un intercambio de charolas ¿a qué? ¿Alguien recuerda? A una toalla. Y que eventualmente esa toalla, que es la vida de servicio, en aquel día final será intercambiada por una corona.
Entonces, no existe cristianismo que es gobernado por charolas, por posición, por habilidades, por simplemente por conocimiento, por experiencias. Es basado, una vez más, en que lo hacemos como Cristo lo hizo. Esta mañana, Santiago nos lleva a hablar acerca de lo que es la iglesia. Entonces, si tienen una Biblia, capítulo 5 del libro de Santiago. Está casi al final de la Biblia, porque ya estamos hablando del final del Nuevo Testamento, pero una vez más, nada más para que puedan conectar aquí la conversación. Cristo es el que determina la conducta. Quién Cristo es y lo que Cristo hizo es lo que determina la iglesia. Entonces, la iglesia es simplemente la expresión de lo que Cristo es y lo que Cristo hizo. Una vez más, mi invitación esta mañana es que transformen o reescriban la palabra eclesía o la palabra iglesia por la palabra matrimonio, por la palabra tal vez soltería, tal vez crianza de los hijos. ¿Qué significa estar casado? Estar casado está basado en lo que Cristo es y está basado en lo que Cristo hizo. Entonces, como padre, la manera en que yo estoy criando a mis hijos tiene que estar basado en lo que Cristo es. Si yo como padre no sé quién es Cristo, es obvio que los voy a criar basado en lo que yo creo. Entonces, en lugar de Cristo está mi criterio, mi trasfondo, mi manera de pensar. Pensemos en nuestro gobierno. ¿Qué es lo que trágicamente es el gobierno? Hoy en día, el gobierno está tomando decisiones, legalizando cosas que van en contra de ¿quién? No solamente de Cristo, pero de la naturaleza humana. Y eventualmente estamos tomando actitudes que van en contra de lo que Cristo hizo o su actitud. ¿Captamos eso? Entonces, una vez más, Santiago nos va a llevar a esto. La iglesia es el producto de lo que Cristo es con lo que Cristo hizo. Cuando casamos esas dos experiencias, se produce la iglesia. Eso nos dice entonces en este periodo de transición, capítulo 5 de Santiago, donde Santiago les dice: ¿está alguien entre ustedes afligido? ¿Está alguien entre ustedes afligido? Conociendo la historia de la iglesia, la historia universal, es obvio que esta palabra o esto en cuestión de signo de interrogación, sin cambiar la Biblia, yo quisiera poner un signo de exclamación, no de interrogación, porque yo vería eso como una afirmación. Porque hay entre ustedes gente afligida, es porque ustedes deben de hacer ¿qué cosa? Deben de orar. Si hay alguno entre ustedes que en este caso esté de buen ánimo, que viene siendo como el antídoto al sufrimiento, en este caso gozo, contentamiento, alegría, ¿qué es lo que debe de hacer? Debe de cantar ¿qué cosas? Okay, ese es el punto. Por favor, escuchen eso. Lo que está presentando Santiago como el hermano menor de Jesús, después de haber crecido con Jesús, eventualmente ser transformado por el poder del Evangelio, es que Santiago nos está recordando que las experiencias de la vida, sean de sufrimiento, sean de gozo, de buen ánimo, sea la experiencia de algo que tiene que ver con luto, tiene que ver con lo irreversible, tiene que ver con lo nunca antes pensado y sucedió, o con la experiencia de la bendición que el Señor nos da de hijos, de nietos, la bendición económica, de salud, lo que sea. Lo que Santiago está diciendo es esto, es que ambas experiencias o ambos extremos que involucran la condición y los sentimientos del hombre en Cristo fueron restaurados. ¿Qué implica ello? Que en el huerto del Edén, Génesis capítulo 3, cuando el hombre decide rebelarse ante Dios, el hombre perdió su habilidad de ser humano. El primer Adán, lo que hace en su rebeldía, en su estado de inocencia, el primer Adán pierde su conexión con Dios, pierde su relación con Dios y deja de conocer la plenitud del propósito de ser humano. Y ahí es donde entramos en todas estas locuras que tenemos hoy en día, como el suicidio asistido. ¿Sí? Tenemos locuras como la legalización del aborto. Tenemos locuras como el suicidio, simplemente suicidio, no asistido, pero suicidio. En fin, tenemos un montón de situaciones en las cuales cuando nosotros definimos lo que es la humanidad y yo defino el valor de mi vida y el de los demás, es que tenemos esta anarquía que estamos viviendo hoy en día. Entonces, lo que está haciendo Santiago nos está recordando que el valor de la vida está literalmente fundamentado en la obra de Cristo, en que su restauración no es solamente de un infierno a un cielo, pero es de la misma creación, de tal manera que hoy en día, por favor escuchen esto, hoy en día, hablando a una iglesia que esté en transición, hablando a familias que estamos constantemente en transición, podemos tener una situación en la cual podemos estar conociendo el sufrimiento o una transición donde estemos en un momento de gozo. Es donde tenemos que entender que tanto el sufrimiento como el gozo son vehículos hacia algo más grande. La meta es que en el sufrimiento hagamos ¿qué cosa?
oremos. Y en medio del gozo, literalmente cantemos. En sus hojitas es donde quiero que piensen que la meta no es, sí, el reto para los que están pasando por sufrimiento es ver la aflicción como simplemente, aquí es donde se acaba la fiesta. Y es donde empezamos a construir la filosofía o el entendimiento de que si estoy sufriendo es porque Dios no me quiere, o porque Dios no existe, o porque Dios me odia. O la clásica, que es la manera en que esta gente pensaba, estoy en aflicción y sufrimiento por lo que hice cuando estaba soltero. Si tan solo hubiera diezmado este mes, no me estoy yendo tan mal. ¿Saben de qué estoy hablando? O sea, esa mentalidad donde como que si Dios está listo para simplemente castigarnos. O la otra es que en un momento dado nuestro gozo literalmente esté dependiente o completamente a merced de las circunstancias de la vida. El punto aquí es de que observen que lo que está describiendo aquí es que tanto en un momento de aflicción como en un momento de gozo, la meta es que simplemente oremos a nuestro Dios, o en este caso cantemos alabanzas a Él. De ahí es el preámbulo ahora para llevarnos a esto. No solamente aquellos que sufren, aquellos que están en gozo, pero ahora aquellos que están enfermos. Dice otra vez Santiago, si hubiera entre ustedes alguien enfermo, deben de hacer ¿qué cosa? Deben literalmente de llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él. ¿Oren por quién? Por el que está enfermo, y lo unjan. ¿Quién? Los ancianos van a ungir al enfermo. ¿Y lo van a ungir con qué? Con aceite. Y lo van a ungir al enfermo. Los ancianos ungen al enfermo en el nombre de ¿quién? No de los ancianos. No lo van a ungir en el nombre de la cantidad de fe que tiene el enfermo. ¿Sí? No lo van a ungir en la cantidad de fe que tiene el enfermo. Todo está basado, una vez más, todo está basado que si la persona está en aflicción, sufrimiento, está en gozo, aflicción y gozo son simplemente los vehículos a la oración o a las alabanzas. En este caso, la enfermedad, que probablemente es un común denominador de todos en esta mañana, la enfermedad es el vehículo ¿hacia dónde? Es el vehículo hacia que aprendamos a llamar, aprendamos a pedir ayuda, en este caso a los ancianos, para que oren, y eventualmente la enfermedad me lleva a ¿qué cosa? Una vez más, me lleva al Señor. El concepto de la enfermedad quiero que lo procesen de esta manera, porque a lo mejor aquí es donde la enfermedad en este caso puede aplicarse física, que es una realidad, la enfermedad física, pero a lo mejor puede ser una enfermedad espiritual, una enfermedad emocional, una enfermedad relacional, donde el matrimonio está en situación muy caótica. El concepto es este. No sé si alguna vez vieron esta película, Cliffhanger. No sé cómo se llama en español, no lo investigué, pero es una película ya de hace algunas décadas, porque ahorita Sylvester Stallone anda como a los 70, 71 años de edad. Ya no tiene esos músculos que tenía antes, y no creo que pueda colgarse de una montaña así ahorita, a los 70 y tantos años de edad, ¿verdad? Entonces, a lo mejor él ha de estar en la etapa de la aflicción. No sé, a lo mejor de gozo porque hizo mucha lana cuando tenía esa edad, o a lo mejor está en la etapa de la enfermedad, no lo sé. Pero esta película lo que me recuerda, Cliffhanger, cuando pienso en la enfermedad, es que en esta película, si acaso no la han visto, no abran Netflix ahorita, no la tienen que ver ahorita, la pueden ver después. Pero en esta película, la escena crucial de la película es precisamente cuando andan así en las montañas y la esposa de su mejor amigo se está cayendo, se le rompe su cuerda, su equipo con el cual están, literalmente la palabra cliffhanger. Cliff es la montaña o la cúspide, y el hanger obviamente es el colgarse. Entonces todos están colgando y están pasando de una montaña a otra, y ella, yendo a la mitad, se le rompe y literalmente está así. Él viene y se regresa a la mitad de la montaña y le está tratando de agarrar. Ese es el concepto de enfermedad. Es el concepto de alguien que emocionalmente, físicamente, espiritualmente está literalmente sosteniendo, y no, porque otra vez les voy a echar a perder la película. ¿Salva a la muchacha? No, la muchacha se va a caer y va a morir. Entonces es el concepto de la enfermedad. Es lo que está diciendo Santiago cuando dice: si hay alguno entre vosotros que está literalmente tratando. Y a lo mejor parte de la relación emocional es de que este es nuestro hijo, y este es el padre o el abuelo que está tratando de rescatar al hijo. Tal vez, no sé cuál sea o qué les viene a la mente de esa condición de enfermedad física, emocional, intelectual, cualquiera que sea el caso. El punto aquí es este, y aquí es lo que quiero que recuerden: que esta cuestión de la enfermedad, cuando
el hombre, cuando la persona se encuentra en este cuadro de enfermedad, la responsabilidad de esa persona, can you guys give me the next one? La responsabilidad de esa persona es literalmente el que ella pida, ¿qué cosa? Porque observen lo que está diciendo la Biblia. Cuando la persona está enferma, llame. ¿Y llame a quién? Llame a los ancianos. Entonces, aquí es donde quiero que entremos en un poquito de doctrina y un poquito de prácticas. Y otra vez, espero no ofender a nadie, pero eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que la persona venga a un culto de sanidad. La Biblia dice que la persona hable a los ancianos, no a ciertos predicadores o la élite de entre los cristianos que tienen el don de la sanidad. La sanidad es un don que existe hoy en día, nada más que existe en medio de ¿quién? De la iglesia. En otras palabras, no tenemos lo que son los Navy SEALs, los VIP, lo que vendría siendo como el varsity del cristianismo, que son los que tienen esos dones de hablar en lenguas, de sanidad, de milagros y prodigios. Típicamente así lo vemos y típicamente lo hacemos en un culto de sanidad. No es lo que está diciendo Santiago. Santiago está diciendo que es en la intimidad de un hogar, en lo privado, la persona enferma llame a los ancianos y ¿qué van a hacer por él? En otras palabras, el punto de este versículo no es ni el enfermo, no es ni los ancianos, no es ni siquiera el don de la sanidad. ¿Qué es el punto? El punto es esto. El punto es la oración. Y el punto es que la oración, que en un momento dado ni siquiera la oración es el punto, porque la oración es el vehículo ¿a qué? Es llevarnos a ¿qué cosa? A entender que en el nombre de Jesús no hay imposibles, que el poder de Dios es ilimitado. Pero observen, y ya lo dije hace un momento, que esto no está describiendo de este poder basado en la unción, porque en este tiempo la unción es literalmente la cuestión de tocar el cuerpo y usar aceite que era medicinal. No hay nada mágico en el aceite. Inclusive, yo argumentaría, y otra vez voy a ser incómodos a algunos de ustedes, pero la Biblia habla de mujeres diáconos. ¿Por qué? Porque si parte del ministerio de estos líderes es ungir el cuerpo de la persona, es obvio que no es bueno o lo más recomendable que un hombre unja el cuerpo de una mujer. ¿Me explico? Entonces hablamos de la practicalidad de las cosas, la ética cristiana. Entonces observen que lo que está hablando aquí es simplemente, can you guys give me the next one? Es el hecho de que el enfermo pida ayuda y en esta experiencia de ayuda, my TV is showing something else. En esa experiencia de ayuda es donde está llamando a los ancianos para que una vez más entendamos que el énfasis está en la oración y que esta oración es llevada en el vehículo de la unción con aceite, pero otra vez se hace en el nombre de Jesús. Esto es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que como el enfoque de atención no es el enfermo, el enfoque de atención no es la fe del enfermo. ¿Han escuchado eso anteriormente? Que la persona no sanó porque no tuvo suficiente. Eso no es lo que está diciendo Santiago. Inclusive ahorita vamos a ver que esta fe que va a sanar no es la fe del enfermo, es la fe de ¿quién? De los ancianos. ¿Sí ven la diferencia? En otras palabras, observen que es la oración. El énfasis es la oración. Es decir, quiero que traduzcan esta conversación con la cuestión de diezmar. Yo sé que a veces toco el tema del diezmo y la cuestión de las finanzas, pero mucha gente cae en el error de pensar que si tú diezmas, Dios te va a... ¿Qué cosa? Escuchen lo que voy a decir. El diezmar es la bendición. Es simplemente la habilidad que Dios me da. Porque sin Dios mi tendencia no es ser generoso. ¿Qué es mi tendencia? ¿Qué es lo opuesto a generoso? Avaro, stingy, decimos en inglés. Es la cuestión de que en lugar de yo dar, yo estoy para que tú me des. Entonces, el hecho de que podamos diezmar no es para ser bendecidos. El diezmar es la bendición. Entonces traduzcan eso en cuestión de la oración. Aquí la meta no es que la oración me da en un momento dado la garantía de que Dios se convierte en mi sirviente cósmico, de que Dios tiene que sanarme, de que Dios tiene que darme el trabajo, de que si yo doy es para que Él me dé. Sí, aquí lo que tenemos que entender es que la bendición en sí, la bendición es simplemente la habilidad que tenemos de orar. Es simplemente el hecho de que podemos orar, que tenemos acceso a nuestro Dios. Déjeme concluir con esto porque esto es de suma importancia. Cuando hablamos acerca de esta oración, dice la Biblia lo siguiente, que esta oración en un momento dado
Es la experiencia en la cual ha de sanar al enfermo y dice, y el Señor lo levantará. Y si Él hubiera, ¿qué cosa? Otra vez, porque esta generación, recuérdense que esta es la iglesia del primer siglo. El Nuevo Testamento apenas se está escribiendo. Todavía no está canonizado, todavía no es la palabra de Dios. Está escribiéndose. ¿Qué es el punto? Que la Biblia de esta gente es el Antiguo Testamento. No existe el Nuevo Testamento todavía. Existen los apóstoles, existen los pastores que van a ser inspirados para escribir esos libros. Pero escuchen lo que estoy diciendo. Esta gente, su manera de pensar, era lo que dije hace rato. Si tú pecas, si estás enfermo es porque pecaste. Si te va bien es porque has bendecido a Dios. El clásico ejemplo es Job. ¿Recuerdan a Job? Vienen los amigos de Job y ¿qué es lo que le dicen así abiertamente? Ya confiesa lo que hiciste, hombre. O sea, ya no le des vuelta al asunto. Si ya perdiste a tus hijos, perdiste todas tus posesiones y estás en una situación deplorable en tu salud, es obvio que algo hiciste. ¿Cuántas veces no pensamos de esa manera? Seamos honestos. Cuando algo sucede equivocado decimos, es por lo que hice cuando tenía 7 años. Esa es la razón que no debí de haberle contestado a mi mamá. Sí, tenemos esa mentalidad otra vez de que la justicia es propia, de que está basado en mi conducta, está basado en lo que yo hago, en los vicios que he podido dejar, en los secretos que nadie sabe todavía, pero como quiera estoy batallando con ellos. Sí, ese no es el cristianismo. El cristianismo está basado en una conducta, pero es en la conducta de Cristo. Y esa conducta de Cristo, que es su santidad, es su justicia, para todo aquel que ha abrazado a Cristo, que conoce a Cristo, esa conducta, esa justicia ha sido dada a nosotros. En el proceso de salvación es la experiencia donde yo le doy a Cristo mi pecado, mi maldad, mi enfermedad, mis problemas, mi trasfondo, mis temores y todo lo que he hecho malo. Lo entrego a Él, Él me perdona. Pero el ser perdonado por Cristo, hemos dicho anteriormente, ser perdonado por Cristo nunca es suficiente. Porque el perdón de Cristo en mi pecado me lleva a posicionarme donde estuvo el primer Adán. El primer Adán fue solamente inocente. Pablo en Romanos introduce, no al primer Adán, introduce al segundo Adán. Porque el segundo Adán, el cual es Cristo, Él nunca pecó. ¿Qué es la implicación? De que el segundo Adán no solamente es inocente, pero es justo. Vive una vida de justicia, una vida sin pecado. Entonces, una vez más, el yo entregar mi pecado me pone como el primer Adán. Ahora soy inocente. Pero cuando yo entrego mi pecado, Cristo ahora me entrega ¿qué cosa? Su justicia. Entonces, lo que me hace tener una relación con Dios no es la ausencia de pecado, es la presencia donde ahora Cristo, en medio de mi enfermedad, en medio de mis complicaciones, porque todavía soy susceptible, porque todavía estoy propenso a enfermarme, a tener matrimonios disfuncionales, a ser parte de simplemente un contexto de deploración. Sí, en medio de todo ello, cuando Dios me ve, cuando yo clamo en oración, cuando yo oro en el nombre de Jesús, cuando el pecado se hace presente, la Biblia enseña que ahora Dios me ve a través de ¿quién? A través de la justicia de Cristo. Dios me ve, Dios me ve no solamente como una persona que ha sido perdonada por su pecado. Dios me ve literalmente como una persona que nunca ha pecado. Porque ahora la presencia, la esencia, Cristo mismo ha sido puesto en mí. Por lo tanto, dice él, es que si acaso esa persona hubiera pecado, su pecado, es obvio que ese pecado le va a ser, I need the next slide. Su pecado va a ser perdonado. Ese perdón, una vez más, es el hecho de entender de que ahora que estamos en una situación de sanidad, donde la persona es sanada, observen cómo la sanidad, una vez más, puede ser física. Y menciono física porque otra vez tenemos que hacer el esfuerzo, ¿okay? Ese es un esfuerzo porque típicamente regreso otra vez a las fotos de Denny's, ahí en el restaurante de Denny's, las fotos de Mission de 1928. O sea, tú ves las fotos y dices, lo primero que mi esposa le dijo a Rebeca, a mi hija, le dijo, mira los vestidos de las muchachas. O sea, nos preguntamos por qué la gente vivía así, ¿me explico? En 1928. ¿Por qué la gente se transportaba así? En fin, ¿qué es el punto? Que hace 2000 años la gente pensaba diferente y eso es a donde voy. Cuando Santiago le dice a la iglesia de la enfermedad, en el Antiguo Testamento, la salvación no era necesariamente espiritual, era física.
Inclusive lean los salmos y habla acerca de David en los salmos muchas veces de las victorias en contra del enemigo, porque ellos literalmente transmitían o pensaban, procesaban la salvación de Jesús a través de victorias físicas. Entonces sí tiene una implicación física, pero en el Nuevo Testamento la salvación es ¿qué? Es espiritual. Entonces ¿cuál de los dos es? Es literalmente los dos. Entonces piensen en esos términos, porque ahora observen cómo esta sanidad lo que produce es el confesarnos a unos a otros los pecados, y nos lleva una vez más a orar unos por otros para que sean sanados. Y observen esto, la oración ¿de quién? Una vez más, no la del enfermo. No estamos hablando de la oración del enfermo, no estamos hablando de la fe del enfermo. Es la oración de aquel que es el justo, es aquella que es ¿qué cosa? En otras palabras, observen lo que está sucediendo. Lo que está haciendo es que aparentemente esta experiencia de confesión y oración en momentos de enfermedad física o espiritual, emocional, intelectual, tal vez es una crisis de fe que están teniendo nuestros hijos o nuestros nietos, son las herramientas y las armas que tenemos de acuerdo a la palabra de Dios. Porque dice él, es que cuando confesamos y cuando oramos, y la confesión simplemente es entender que nos hace vulnerables. Es el tipo de persona que si por algún momento la persona creó o formó en su corazón un sentido de otra vez, de este concepto de orgullo, de soberbia, tal vez la enfermedad, tal vez esta necesidad de hablarle a alguien más que venga a orar por ti, te permite una restauración no solamente física, pero a lo mejor la confesión de pecados es porque tenemos relaciones quebrantadas. Porque a lo mejor queremos evitar el pedir perdón a alguien o el recibir perdón de alguien más. La invitación esta mañana es que entendamos que aparentemente la eficacia de la oración está basada en la justicia de Cristo puesta en la iglesia. Ya es de nosotros si hemos creído en Jesús, y está basada en el poder de Dios. Es la combinación perfecta de hombres y mujeres que bajo la justicia de Cristo mantienen una vida de persistencia. ¿Qué hacemos cuando el diagnóstico del doctor va en contra de nuestras esperanzas o por lo que oramos? Simplemente mantenemos una vida de justicia. ¿Qué es lo que sucede cuando la relación matrimonial no se ve que esté mejorando la situación? Literalmente dependemos en qué, el poder de quién. El poder de Dios. ¿Qué es lo que hacemos cuando la situación tal vez emocional y nuestra depresión, tal vez nuestra ansiedad sigue retocando nuestros corazones, sigue haciéndose presente, a lo mejor algo genético, y lo vemos en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros nietos? ¿Qué es lo que hacemos? Literalmente buscamos hombres y mujeres que vivan una vida de justicia. La justicia de Cristo combinada con el poder de Dios, y eso literalmente se convierten en las armas de la milicia de aquellos que claman, de aquellos que oran, de aquellos que buscan, de aquellos que llaman al Dios de misericordia, al Dios de bondad. Yo quiero invitarles esta mañana que se pongan de pie.